nuestra clase de historia, es nuestra clase número 14, ¿no es cierto? Nuestro objetivo de la clase es identificar trabajos, productos e instituciones de nuestra localidad, ¿no es cierto? Y esto, ¿cómo, no es cierto?, aportan a nuestra vida diaria, o sea, a las cosas que hacemos diariamente. Por lo tanto, el título de nuestra clase del día de hoy es Las instituciones y los trabajos de mi comunidad. Primero tenemos que saber que las instituciones son organizaciones que nos prestan un servicio a nosotros las personas y que generalmente ese servicio es para nosotros o para nuestra comunidad. Algunas instituciones, ¿no es cierto?, que nosotros podemos identificar rápidamente porque las identificamos por su color, por su simbología, ¿no es cierto? Son carabineros o bomberos, ¿no es cierto? Los colegios, los hospitales, las municipalidades. Y dentro de estas instituciones, ¿no es cierto?, además nosotros vamos a encontrar que tienen algún logotipo distintivo, ¿no es cierto? O un número que nos permite ubicarlos rápidamente si así lo necesitáramos. Por ejemplo, si yo necesitara una ambulancia, ¿no es cierto?, debería llamar al 131, si yo necesitara a los bomberos, ¿no es cierto?, al 132, y si necesitara a los carabineros, ¿no es cierto?, al 133. Por cualquier eventualidad que pudiera pasar, ¿no es cierto?, estando yo en la casa, caminando por mi pasaje, ¿no es cierto? Entonces, esos ¿A son qué no números había que llamar al 131? a la ambulancia, o sea, si yo tengo una emergencia de salud. Ya, por lo tanto, si nosotros nos pusiéramos a pensar y a observar aquí en este dibujo que yo les traigo, ¿no es cierto?, esta representación de alguna comunidad, ¿no es cierto?, que podría ser perfectamente lo que ocurre en la plaza, ¿no es cierto?, de nuestra comuna, vamos a encontrar que dentro de las instituciones, ¿no es cierto?, las vamos a identificar como los bomberos, ¿no es cierto? Obviamente es fácil de identificar. Ellos tienen lugares que se llaman bombas de bomberos, ¿no es cierto?, donde guardan los carros, ¿ya? Generalmente los bomberos nosotros los utilizamos para cuando necesitamos controlar los incendios en alguna casa, en algún departamento, ¿no es cierto?, en algún sitio de riazo. Y también algunas veces nos ayudan los bomberos cuando tenemos accidentes automovilísticos. Ellos sacan a las personas que están o han tenido, ¿no es cierto?, el choque, o ayudan también algunas veces a las personas que quedan encerrados en los ascensores de los departamentos para la gente que vive en departamento, o, ¿no es cierto?, ayudándonos si nosotros nos encontramos atrapados en otro lugar. Ya también vamos a encontrar dentro de estos instituciones, ¿no es cierto?, de nuestra comunidad, los hospitales, ¿ya? O los consultorios, o las clínicas que generalmente, ¿no es cierto?, la identificamos porque tienen esta cruz roja, ¿no es cierto? Aquí el servicio que prestan es cuidar la salud de todos nosotros, y aquí generalmente, ¿no es cierto?, trabajan médicos, técnicos de enfermería, enfermeras, ¿no es cierto?, o enfermeros que nos van a ayudar, como aquellas personas que fueron, ¿no es cierto?, al colegio a vacunarnos hace poquito tiempo. Ellos trabajan en el consultorio que está cerca del colegio, entonces ellos se tienen que preocupar de nuestra salud, por eso nos fueron a vacunar. También vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a los carabineros, más fácil a lo mejor de identificar por estos colores blanco y verde, ¿no es cierto? Ellos trabajan en estos lugares que se llaman comisarías, retenes, ¿no es cierto? Y los carabineros, ¿no es cierto?, se preocupan de dar seguridad a las personas para que la comunidad pueda, ¿no es cierto?, vivir en paz y en orden, ¿no es cierto? Y lo podemos identificar tanto haciendo labores de velar, ¿no es cierto?, de que no haya incidentes cuando hay algún asalto u otra situación, o también lo encontramos muchas veces dirigiendo el tránsito, ¿no es cierto? Están en las calles diciéndole a las personas que puedan pasar o no, hacen vigilancia, ¿no es cierto? También vamos a encontrar dentro, ¿no es cierto?, de estas instituciones que están en nuestra comunidad,
Mis otra vez usted que están los perritos ladrando. Los perros siempre andan ladrando cuando escuchan un ruido. Claro. Cuando les gusta lo está haciendo las clases. Así es la cosa en las casas. Ya, mira, y también nos ocurre, ¿no es cierto? Encontramos aquí en nuestras instituciones, vamos a encontrar las municipalidades. Generalmente la municipalidad, ¿no es cierto?, es la que se encarga de ver los problemas de los vecinos, solucionar sus problemas. En estos momentos las municipalidades están viendo que las personas que están en sus casas, ¿no es cierto?, por la cuarentena, y está dirigido generalmente por un alcalde o por una alcaldesa, ¿no es cierto? Son las personas que son las que llevan estas municipalidades. Y también, ¿no es cierto?, vamos a encontrar dentro de estas instituciones que están en nuestra comunidad a los colegios, ¿no es cierto?, obviamente, como a los que vamos nosotros, ¿no es cierto?, y también de las bibliotecas. Ellos se van a encargar, ¿no es cierto?, de nuestra educación. En la biblioteca, ¿no es cierto?, nosotros podemos ir a consultar libros, ¿no es cierto?, podemos ir a pedir libros para que nosotros podamos leer y podamos estudiar, y en el colegio, obviamente, nosotros realizamos todas las clases para aprender y tener mayor conocimiento de las cosas. Entonces, esas serían, ¿no es cierto?, las instituciones. Dentro de las instituciones y dentro de mi comunidad, también vamos a encontrar algunas personas que hacen algunos trabajos, ¿ya? Si nosotros miramos acá la imagen que yo les traje, tenemos personas, ¿no es cierto?, que están trabajando aquí en la panadería, personas que trabajan en otros lugares como las peluquerías, personas que trabajan haciendo trabajo de mantención de las áreas en común, ¿no es cierto?, que barren las calles, que mantienen los parques, ¿no es cierto?, personas que trabajan en transporte, ¿no es cierto?, que podría ser en un taxi, que podría ser en las micros, y personas que también van a trabajar, pero aportando en los servicios como podrían ser los bomberos. Así que vamos a tener trabajos, por un lado, productos, por otros, que van a ser los que realizan las personas, por ejemplo, el pan en la panadería, un cuaderno en la librería, ¿no es cierto?, y servicios, ¿no es cierto?, que puede ser de limpieza, de salud, de educación, de transporte. Todo eso, ¿no es cierto?, van a estar contenidos también dentro de mi comunidad. Vamos a encontrar personas que realizan todos estos servicios para que nosotros podamos realizar diferentes cosas y podamos, ¿no es cierto?, usar estos servicios. Dentro de los trabajos vamos a encontrar que hay algunos que son trabajos remunerados, o sea, las personas reciben un sueldo por ese trabajo, y otros trabajos que son no remunerados, o sea, la gente no recibe un sueldo y más bien lo hace como de forma voluntaria, la gente lo hace de manera libre y espontánea. Por ejemplo, los bomberos, aquí en nuestro país, ellos no reciben un sueldo, pero hacen un trabajo sumamente importante. Ellos son voluntarios. Lo mismo pasa con algunas personas, ¿no es cierto?, como podemos ver aquí en la imagen, que van a visitar a las personas mayores que están en algunos lugares donde están solitos porque ya no les queda familia o han abandonado. También esas personas son voluntarias, pero hay otros trabajos, ¿no es cierto?, que van a ser remunerados, donde la gente sí recibe un sueldo, como por ejemplo las peluquerías, ¿no es cierto?, las verdurerías, los almacenes donde yo voy a comprar, ahí la gente recibe un sueldo, y en este otro trabajo, ¿no es cierto?, más bien es voluntario, donde yo voy a ver a una persona que está solita. Dentro de estas cosas, ¿no es cierto?, vamos a encontrar diferentes materiales para poder trabajar. Por ejemplo, hay lugares donde se trabaja o se fabrica, ¿no es cierto?, fruta y verdura. Generalmente en Chile eso es en el campo, ¿no es cierto? Estas frutas y verduras nos sirven después a nosotros de alimento. También vamos a encontrar lugares donde se fabrica la lana, que después los ocupan nuestras mamás o nuestras abuelitas para tejer, ¿no es cierto? Y también productos que son para fabricar muebles, ¿no es cierto?, o elementos que podamos ocupar, como pueden ser aquí estos productos de mimbre, como vemos aquí. Entonces, esos son
productos que nosotros vamos a ocupar después en nuestros trabajos. Entonces, ahora vamos a ver cuánto no sabemos o no sabemos, ¿no es cierto?, de estas instituciones y de estos trabajos que están en nuestra comunidad. Vamos a responder nuestra guía. Si no la tengo, no hay